presencia de Dios para que sea nuestro guía para la lección divina. Lección divina del 12º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Comenzamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, que nos permites encontrarnos con tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos das, por este clima, por esta lluvia que refresca la tierra en la que estamos. Te pedimos que a través de tu creación podamos contemplar tu majestad y tu gloria, y que estos momentos también nos ayuden a ser conscientes de lo que tú nos das. Que estos momentos de meditación nos brinden esperanza y fuerza para continuar en este camino por la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De pronto se desató un fuerte viento. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: «Silencio, quédate quieto». ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? Yo hoy tomé esta frase: se desató un fuerte viento. Hoy me dice el Señor sobre mi vida diaria y sobre todo me hace pensar en aquellos mares cuando liberó al pueblo de Israel, cuando el Mar Rojo se abre y pasa, ¿no? Libera a ese pueblo de esa esclavitud. Y hoy también al mismo tiempo, pues me hace una gran pregunta: ¿de qué soy esclava? ¿De qué me he sentido hoy esclava? Y hoy este mensaje es algo fuerte, es algo donde Jesús me habla con una voz fuerte, que aunque en mi vida esté una tormenta, Él va a estar siempre conmigo. Y creo que hoy esta palabra, que es palabra de Dios, me viene a liberar, me viene a que abra mis caminos, viene a abrir mis caminos, viene a decirme: no tengas miedo, yo estoy contigo.
porque hay un momento en mi vida en que son fuertes mis momentos en mi vida humana afuera, pero también en mi en mi formación espiritual, en mi proceso de evangelización, que vienen cerrando muchas cosas todavía, a donde hoy Él quiere desatar. Desata, pero es para levantarme y liberarme también como ese pueblo de Israel. Hoy ese Jesús que no simplemente dio su vida por darla, sino que hoy su vida tiene un gran significado para mí y que lo haga vivo. Aunque cuesta trabajo, pero con Él todo se puede. Esta frase de la lectura, donde Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, me recuerda, y creo que recuerdan ustedes que esta lectura la utilizamos en el aniversario de la Lección Divina, precisamente por todo lo que hemos vivido. Pero en este momento me llama la atención la reacción de Jesús, como en otros momentos de su vida Él les dice a los discípulos, háganlo ustedes, ¿no? Por ejemplo, en la multiplicación del pan, les dice, denles de comer ustedes. Y en otros momentos Él es el que tiene la autoridad, Él es el que hace, el que mueve, el que calla la tormenta, el que le dice al mar, quédate quieto. Con todo el poder, con toda la fortaleza, con toda la autoridad de Jesús. Y a veces la confianza, abandonarme a Él, el decir, Jesús, tú eres dueño, yo me entrego a ti, es de las cosas más complicadas porque quiero que sea por mis fuerzas. Aunque sé que yo no puedo calmar el viento, hago hasta lo imposible por pelearme con él. Aunque sé que yo no puedo calmar al mar, hago lo imposible y peleo contra él. Y ellos recurren a Jesús. Y Jesús antes no les dice nada, o no les dice, pues ustedes arreglenlo, ustedes son los que están en el mar todo el tiempo, los pescadores. Ellos deben tener la capacidad para enfrentarse a una tormenta en el agua. Y sí, en algunos momentos les digo a las personas, ¿no? Ustedes son los expertos de su propia vida, y a veces creemos que solamente nosotros podemos comprenderlo, o a veces sé que pienso que nadie más comprende lo que estoy pasando porque yo soy la experta. Y aquí es abandonarme a Jesús, es darle a Él la fuerza, la capacidad y la autoridad para que calme la tormenta. La frase que elegí ha sido toda una enseñanza en estos casi 2 años de mi vida. Tiempos de tempestad, pero también de presencia de Dios en mi vida. Y que Él siempre está en ese llamado a mi persona de reprenderme, pero es una reprensión en el amor. Me reprende porque me ama, como dice Apocalipsis en el capítulo 3. Él corrige y reprende a los que ama. Entonces,
En cada corrección, en cada llamado a empezar de nuevo, se expresa su amor. Y aunque flaquee, tengo la certeza de que Él está conmigo y que nunca me abandona. Bueno, permítanme que le quite un poco su misal a Amalia para hacer la reflexión del texto de este día para nuestra lección. En el primer párrafo, el hecho de decir vamos a la otra orilla del lago, vemos que es mucha gente la que se aglomera, que expresa la necesidad de todos los tiempos, de mucha gente que busca a Dios, siempre va a buscar a Dios. Y creo que nosotros no tenemos que ser obstáculo para que la gente se encuentre con Dios, sino tenemos que ser las barcas que acerquen a Jesús a las personas. Que las personas a través de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestro servicio, ellas se acerquen a Dios, porque la necesidad siempre va a estar ahí. Y si nosotros no las acercamos a Jesús, somos el medio, ellos van a mirar a otros lados. En el segundo párrafo vemos cómo hay detalles interesantes. Vemos cómo Jesús dormía en la popa, y el texto es muy plástico, reclinado sobre un cojín. Esto expresa como dos cosas. Una, la humanidad en Jesús. Nos presentan a un Jesús hombre, un Jesús cansado, un Jesús que necesita dormir, necesita recuperar sus fuerzas. Por la otra, también expresa a Jesús Dios, porque Él no se va a preocupar. Si se dan cuenta, Él está tranquilo. A Él no le van a despertar ni las olas ni el viento, ni siquiera el movimiento de la barca. Entonces se expresa una confianza total en Dios, y eso es hermoso en la persona de Jesús. Dormir tranquilo porque está confiado en el Padre. Entonces eso es lo primero como para comentar. Lo segundo, los apóstoles no comprendían que por muy grande que fuera la tempestad, Jesús estaba ahí, dormido, pero estaba ahí. Eso, por favor, tengámoslo presente. Lo han reflexionado de muchas maneras algunos santos. Por ejemplo, San Agustín lo llama el Dios escondido. Dice San Agustín que en ocasiones, en las circunstancias difíciles de la vida, cuando el mar se encrespa por las distintas situaciones o problemas, parece que Dios se esconde. Y dice Agustín, es cuando más tenemos que buscarlo, no entrar en pánico, porque si no saldríamos perdiendo. San Juan de la Cruz lo llama la oscuridad de la noche. Dice que entramos en una oscuridad tan espesa que no vemos a Dios, pero está ahí. Santa Teresa de Calcuta, inspirada en San Juan de la Cruz, dirá la oscuridad de la fe, que incluso se expresa en la soledad más amarga. Cuando no tenemos a nadie es cuando más la certeza tenemos que tener de que Dios está con nosotros. Entonces, el hecho de que Jesús duerma, ellos, el saber que estaba allí, tenía que darles tranquilidad. Pero el ver que las olas se encrespaban y que estaba llenando la barca, ellos se asustaron. Y bien lo decía Charis al principio, parecían gente novata. Es cierto que todos los apóstoles no eran pescadores. Yo pienso en Mateo, habrá sido uno de los primeros en entrar en pánico, era cobrador de impuestos. Pero Pedro, Santiago, Andrés,
Juan eran pescadores. Realmente ellos la misión era de decirles, hey, tranquilízate, ¿no? No va a pasar nada, relax. Entonces, pero al final todos entraron en el pánico, se creó una psicosis tan espantosa que todos se asustaron demasiado. Se dejaron desbordar por la circunstancia, por el momento. Tan así que entonces, fíjense nada más, en lugar de buscar alguna solución, le reclaman a Jesús. Lo despiertan y le dicen, maestro, ¿qué no te importa que nos hundamos? Adelantándome un poquito, la vida a veces así nos presenta situaciones difíciles y el primero en pagar los platos rotos, en lugar de pedirle a Dios, ayúdame, le reclamamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Y entonces el reproche empieza a decir así como si Él estuviera obligado con nosotros. Yo que soy tan bueno. ¿Por qué yo tengo problemas en el matrimonio si me casé por la iglesia? ¿Por qué este problema si yo creo en ti, si yo comulgo, si yo rezo? Entonces, las circunstancias a veces nos llevan a eso, a reclamarle a Dios y a no darnos cuenta que Él va en nuestra barca. Y sin importar las olas encrespadas de la enfermedad, de las dificultades, de la persecución, de la mentira, de la difamación, lo que sea, Él va con nosotros. Solamente necesitamos despertarlo, pero no reclamarle. No reclamarle. Simplemente le ha dicho, Señor, ayúdanos. O mira, Señor, está pasando esto. Pero no, lo despiertan para reclamarle. ¿No te importa que nos hundamos? La respuesta es inmediata. Jesús se despertó, no les dijo nada a ellos. Inmediatamente actuó, no para regañarlos, sino solucionar el problema. Reprende al viento y le dice al mar, cállate, enmudece. Inmediatamente viene la respuesta, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y por eso se preguntarán, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Es el Señor, el Kyrios. El Señor se va a ir mostrando como el Señor, aquí se muestra como el Señor de la naturaleza, el que es capaz de calmar la tempestad. Bastó que dijera eso. También los apóstoles podrían haberlo hecho. Recuerden que Jesús ya les había dicho, ustedes harán cosas grandes. Pero las circunstancias los hicieron que ellos se asustaran tanto que ni siquiera recordaran eso. Entonces Jesús actuará, callará al mar. Así nosotros, en todas las circunstancias difíciles, en todos los momentos, ojo con eso, solamente que Jesús sabe en qué momento actuar. A veces se duerme demasiado o a veces se esconde demasiado, como diría Agustín, o a veces permite la oscuridad tan espesa, como diría San Juan de la Cruz, o nuestra oscuridad de la fe será tan larga, como diría Teresa de Calcuta. Sea como sea la interpretación que más nos guste, a veces tarda. Y puede tardar días, horas, años, meses, no sabemos. Solo tenemos que ser pacientes. El Señor sabrá en qué momento dirá, cállate, enmudece a las circunstancias. Y entonces veremos la gloria de Dios. A ver, el pueblo de Israel clamó durante muchos años hasta que Dios actuó. Y antes de darle la tierra prometida, pasaron 40 años, ¿sí o no, niñas? Sí, 40 años en el desierto. Entonces, seamos pacientes. Santa Teresa de Ávila, ahora sí inspirada en San Juan de la Cruz, dirá, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta.
Yo sé que es fácil decirlo, pero ojo, Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz pasaron experiencias muy fuertes en la Reforma del Carmelo. Y esta experiencia la dicen esta frase la dicen de una experiencia de fe. Entonces tenemos que ser pacientes y saber que el Señor va a actuar. Él sabrá cuándo, no importa si vamos a rezar mucho más. Él actuará. Y entonces cuando nos demos cuenta va a sobrevenir la calma y vamos a decir qué tonto fui, me desesperé y ahora estoy mejor que antes. Esperemos entonces, tengamos paciencia y dejemos que Dios actúe. Los modos de Dios son tan distintos y los tiempos de Dios son perfectos. No lo olviden, Dios actúa en el tiempo indicado. Recuerden, ya lo habíamos dicho en otra lección, nosotros los hombres de fe y las mujeres de fe no nos movemos en el tiempo cronos, sino en el tiempo kairos. ¿Qué es kairos? El tiempo de gracia. Cuando Dios interviene en la historia en el momento preciso, no antes ni después, no cuando querramos, será cuando Él quiera y Él sabe por qué actúa en ese momento. Entonces, solo mientras tengamos esa certeza, que fue lo que le faltó a los apóstoles, Jesús iba a actuar. Tarde que temprano Jesús iba a despertar. Igual y cuando el agua le llegara, Jesús iba a despertar. Pero estos se desesperaron. Entonces, pues de alguna manera, hasta que Jesús actuó, viene la calma. Entonces, pero Él sabe en qué momento actuará. Bien, por último, ahora sí vendrá el reproche. ¿Por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. El miedo paraliza. El miedo nos estanca, el miedo nos detiene, el miedo nos hace ver todo más oscuro, nos hace ver el enemigo más invisible, el obstáculo que no podemos derribar. Tenemos que tener mucho cuidado con los miedos. El miedo es bueno porque nos ayuda a crecer, pero los miedos hay que superarlos. Cuando empezamos a caminar tuvimos nuestros miedos de niños. No recordamos la mayoría de nosotros, pero todos nos tuvimos que haber caído para aprender a caminar. Lo mismo en la bicicleta. No sé si estas niñas, cuando aprendieron, también se dieron sus santos golpazos. Todo implica caída, equivocación, miedo, pero después da risa. Entonces, nosotros tenemos que procurar que el miedo no nos desborde, que el miedo no nos lleve a una psicosis, porque eso sería perturbador. Entonces, aquí hay que dar el paso del salto cualitativo, de la angustia y del miedo a la fe y la esperanza. Por eso Jesús les dirá, ¿por qué tuvieron tanto miedo? ¿Que no tienen fe? La fe es la luz en la oscuridad. Aunque es una luz pequeña, tarde que temprano será más fuerte que la oscuridad. Entonces, aquí es donde tenemos que pedirle a Dios, aumenta mi fe. Señor, a veces parece que no te veo, pero sigo creyendo que tú estás conmigo. Señor, a veces no te siento, pero creo que tú estás conmigo y actuarás en tus tiempos. Entonces, si damos ese salto cualitativo de fe, Dios actuará más pronto. Solo hay que tener, insisto, paciencia. Por ahí hay un librito muy pequeño, lo edita el Indosok, cómprenselo, se llama 2 panes y 2 pescados. Un obispo que estuvo secuestrado, llamémosle así, mucho tiempo en una cárcel. Y él platica su experiencia. ¿Y saben qué lo sostuvo? Su fe en Dios celebrando la Eucaristía. Lo celebraba con una gotita de vino y un pedacito de pan así. Y por eso no salió un hombre con problemas psicológicos, emocionales, sino todo lo contrario. Tuvo fe. Y esa fe fue la que lo llevó a eso.
los mártires, ¿por qué afrontaron su muerte o su sufrimiento, ¿no? Yo pienso mucho siempre, el que me sorprende es San Ignacio de Antioquía. Cuando ya va a ser arrojado a los leones, dice, quiero ser como trigo molido en los dientes del león. Fíjense nada más, o sea, para llegar inmolado al Señor. O sea, ¿cómo le dan sentido, no? Algo tan espantoso? O San Felipe de Jesús, que cuando vio la cruz corrió a abrazarla. Y sus últimas palabras fueron Jesús, Jesús, Jesús. O San José Sánchez del Río, ¿no? Tus últimas palabras, y díganle que nos vemos en el cielo. O sea, eso es santidad, esa es la fe. Esos santos nos dan ejemplo de cómo, probablemente como yo, algunas, no sé, estas chicas, como yo me siento todavía lejos de una fe así, de una fe grande, de una fe atrevida, de una fe que venza los miedos, la angustia. Pero pues bueno, es la fe que nos invita el Señor. Y creo que hay que pedírsela nada más. Pedírsela, y pues si alguien de los que escuchará la reflexión de este día de la lección está pasando por situaciones difíciles, pues aquí está la clave, la fe. La fe mueve montañas, la fe derriba muros, la fe vence enemigos. No sé si quieran comentar algo más las niñas, las escuchamos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención únicamente lo último del Evangelio, obedece. Es una palabra de obediencia, pero que también a donde Jesús nos pide ponerla mucho en práctica. Y sobre la fe, a mí me llamó mucho la atención que hay que pedirle efectivamente, pero a veces la fe pareciera ser que la queremos encontrar como una doctrina, como otra cosa. Y dice, tengo fe, y el que tiene fe acepta todo lo que viene con Jesús, aunque su palabra en momentos viene dura, ¿no? Pero es para un bien nuestro de nuestra vida diaria. Y sobre todo, que esa fe es algo que tiene que crecer y que pedírsela sobre todo al Espíritu Santo, ¿no? Pedir esa fe al Espíritu Santo. Y a veces yo diría, ¿no? A veces yo tengo fe, pero no obedezco a mi sacerdote. Yo tengo fe, pero hago lo contrario, ¿no? Entonces, la fe verdaderamente es algo que no se ve, pero sí es algo que sí se siente. Y me llamaba mucho la atención, con esto cierro este momento, en donde Santa Teresa de Calcuta especialmente decía, ¿verdad?, que la alegría profunda del corazón es como un imán que indica el camino de la vida. Entonces, aquí está el camino de la vida. Cuando los discípulos, después de escuchar a Jesús, dice la palabra de Dios, se llenaron de miedo y se preguntaban, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Estaban con él, porque como bien dice el Padre, él iba en la barca, pero es difícil reconocerlo y contemplarlo así como el Señor de mi vida. Es todo un proceso. Es todo un proceso porque podemos decir, me abandono a Él, le entrego a Él el mando de mi barco, le entrego a Él mi vida, pero vete por allí, ¿no? Pero por acá está más bonito, Jesús, ¿no? Y cuando reaccionamos a esta parte de Él tiene la autoridad, Él tiene el poder de hablar, de cambiar todo lo que hay alrededor, es miedo, es asombro, es alegría,
¿qué es lo que llena mi vida? Porque Jesús no es el que cumple caprichos. Jesús no es el que dice ya para que estén tranquilos, calmo el viento, sino que ve las necesidades. Ve la necesidad y trabaja en torno a ello. Entonces, pues creo que tenemos dos retos muy grandes: reconocer a Jesús en nuestra vida y hacerlo dueño de nuestra vida, hacerlo nuestro Señor. Bueno, pues terminamos nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios nuestro, Padre eterno, por la palabra que hemos meditado en estos momentos. Se instala en nuestro corazón y contemplamos a un Jesús con este sueño, con este cansancio que a veces nosotros tenemos, con esos momentos en los que decimos no quiero saber nada del mundo, pues nuestro corazón, nuestra familia, nuestro trabajo, las situaciones sociales a veces nos hacen alejarnos, a veces nos hacen fastidiarnos. Y contemplamos a Jesús con ese sueño, con ese cansancio, y nos reflejamos en Él. Pero también a veces lo que está afuera puede más que nosotros. Acudimos a ti, Señor. Gracias por enviarnos a Jesús. Gracias porque está cerca de nosotros. Y te pedimos las fuerzas para reconocerlo en nuestro barco, para tener la certeza de que Él camina con nosotros. Que ese miedo no nos lleve a reclamarle a Dios, que ese cansancio, que ese fastidio no nos haga reclamarle, sino buscarlo, pedirle a Él que aumente nuestra fe. Señor, calma nuestros miedos. Señor, aumenta nuestra fe. Pues como siempre, los saludamos, los bendecimos y oramos por ustedes, oren por nosotros. Y aunque algo tan modesto, se los seguimos ofreciendo con mucho cariño para que preparen su lección divina, o al menos la Eucaristía del próximo domingo. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que sean muy felices. Aún en las tormentas, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aun cuando
cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres